regreso enfrentados, un honor, un placer, un verdadero privilegio. Ya estamos con el historiador Juan de la Cruz. Al salir a comerciales, anunciábamos la fecha. Un 30 de mayo, una dictadura de más de 30 años que cercenó las libertades de República Dominicana, que se apropió de kilómetros de tierra de República Dominicana, que se encargó de desarrollar el país a otra moneda de la dictadura, construyendo industrias, pero como si fuera una finca de un caudillo, de un tirano, de un dictador, donde solo su familia eran dueños de la cosa pública. Hoy recordamos como un grupo de hombres y mujeres que hasta cierto punto lo hacían o lo hicieron por venganza, porque cada uno de ellos había sido herido moral, social y económicamente, complotaron para cercenarle la vida a ese dictador. Y por eso quisimos invitar al historiador Juan de la Cruz, quien viene a hablar con nosotros precisamente de la dictadura, del tiranicidio y del triunvirato que se forma a la salida de esa dictadura y previo las elecciones, que más adelante haremos otro programa después del triunvirato. Juan, bienvenidos. Gracias Mariano por permitirnos compartir con la audiencia, tanto televisiva como de las redes. Para nosotros es un placer. Por favor, ponnos en contexto de qué significaba esa noche del 30 de mayo para esos complotados. ¿Cómo se preparó todo este plan y por qué falló? Bueno, lo primero es decir que todo este 30 de mayo es el resultado de una serie de situaciones que se produjeron en el país en distintos momentos, sobre todo en los últimos años. Podríamos hablar de que el 1959 es una fecha importante a tomar en cuenta, con la expedición de Constanza Maimón Estero Hondo, encabezada por Enrique Jiménez Moya, el comandante Enrique Jiménez Moya. Es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Precisamente de ahí se forma el 14 de junio, ¿correcto? ¿No? Tomando como bandera la fecha, un conjunto de jóvenes que estaba distribuido en distintos lugares del país, y dos líderes juveniles, podríamos decir en ese momento, como lo eran Minerva Mirabal y Manuel Aurelio Tavares Justo, pues deciden desarrollar toda una articulación de distintos movimientos que de manera, vamos a decir, separada se venían desarrollando en distintos municipios, en distintas provincias, y ellos, con ese liderazgo tan fresco que tenían y con esa forma de llegar a la gente, pues pudieron articular personas de los más diversos lugares del país. Cabe señalar, Minerva fue una de las primeras mujeres abogadas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy a pesar de Trujillo, que hasta el último momento no querían otorgarle el certificado. Así es, una abogada muy destacada, que tuvo notas sobresalientes, summa cum laude incluso, se graduó en la universidad. Y todo esto, Trujillo sabía de la inteligencia de esta mujer, no solo de su belleza, que es en lo que se han centrado mucha gente. Trujillo sabía tanto de su belleza como de su inteligencia. Y por eso incluso estuvo presa en varias ocasiones,
fue hecha prisionera porque sabía que era parte, digamos, de esa agrupación que fue develada apenas unos meses después de su integración. Fue develada en lo que fue la reunión que se realizó en Valverde Mao a principio, en enero del año 1960 se hizo una reunión y allí entonces lograron infiltrar a una persona y esta persona llevó a la gente del SIN, vamos a decir a todo Servicio de Inteligencia Nacional. El Servicio de Inteligencia la cabeza Militar. El Johnny Aves. Johnny Aves García era la figura clave en ese momento. Antes había sido otra persona, pero ya en la fase final, Johnny Aves García era la figura clave a partir del año 1955. Antes era el coronel Esteves, ¿verdad? Sí, Esteves me parece que era la persona anterior a Johnny Aves. Entonces todo esto es lo que permite que la dictadura a partir de ese momento, primero de la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, donde la mayor parte de los guerrilleros fueron asesinados algunos, otros hechos prisioneros, torturados en la cárcel La 40 que estaba en Cristo Rey, en la cárcel del 9 de la carretera Mella y en la base aérea de San Isidro. En esos tres lugares, la mayoría de los que fueron hechos prisioneros, que no fueron fusilados inmediatamente, fueron conducidos, torturados y evidentemente eso, se sacaron fotos a nivel internacional de la silla eléctrica. Esa persona que tomó la foto fue incluso sacrificada por el propio Trujillo, porque él supuso que fue esta persona que sacó esa foto, ¿verdad? Y a nivel de los diarios, esa foto justamente que estamos viendo ahí, de Mesón, que era uno de los que vino por una de las, vamos a decir, de las yolas que vino a nivel marítimo, o de los barcos que vino a nivel marítimo, creo que fue en la embarcación Tinima, que vino José Mesón, y prácticamente como esa foto salió a nivel internacional, no hubo forma de ocultar lo que la dictadura estaba llevando a cabo, acciones de tortura de todo tipo, con silla eléctrica, con sacada de uña, con sanguijuela, para que les succionara la sangre a los presos y todo tipo de tortura. Entonces esto ya sacó a la luz pública que era una dictadura férrea, terrible, y esto hizo que, repito, que esa juventud se articulara, se reuniera y en poco tiempo lograran articular el movimiento clandestino 14 de junio. ¿Cómo llega esa foto a los medios o se hace pública? La información que se tiene es que el fotógrafo, no recuerdo ahora el nombre, la filtró a través de la AP, la agencia norteamericana, AP, y que eso... Prensa asociada, y eso circuló a todo el mundo. Y entonces, evidentemente, lo que le esperaba al fotógrafo era nada más y nada menos que la muerte. De igual manera, hay que destacar que hacia el día 10 se hace la reunión en Montecristi, ya el 11, 12, hasta el 22, están hechos presos los principales líderes del movimiento a nivel nacional. ¿De qué mes? De enero. Se hace la reunión el 10 de enero de 1960 en Montecristi, en la finca de los Bogar. Y ya del 11 al 22, 3,000 y pico de personas presas. Jóvenes, mayoría. De todas las clases sociales. Incluyendo, Juan, unos jóvenes que incluso eran curas de la iglesia. Habían curas. Que estaban involucrados. Claro, ¿no? Habían curas, habían profesionales de todo tipo, personas de clase media alta. Imagínate los Bogar, que eran de personas poderosas económicamente, estaban involucrados. Hijos de personas que Trujillo había bendecido. Sí, claro. Con propiedades, con cargos, y eso fue lo que me enfureció a Trujillo. Claro. De que eran hijos de sus amigos. De sus amigos, e incluso muchos de ellos, nosotros conocemos el caso de los Mejía Rical, que eran personas que estaban vinculadas
y el papá de ellos era un historiador muy destacado, Gustavo Adolfo Mejía Ricard. Por eso se llama así la calle. Exacto, la donde calle tengo mi que oficina. conocemos, muy famosa Así de es. Santo Domingo. Y todos estos hijos de ellos, Marcio, Tirso u otros, estaban involucrados en todo este proceso de lo que era el 14 de junio. Entonces, esto a Trujillo lo enfureció, hizo apresar a más de 3.000 de ellos, a muchos de ellos lo torturaron, esas informaciones salió, y esto llevó a la iglesia, que había tenido un maridaje con Trujillo de muchos años, sobre todo, y que había solidificado a partir del concordato que se firmó en el Vaticano en el año 1954, a partir de ahí se rompió ese maridaje de Trujillo y la Iglesia Católica. Es bueno señalar, Juan de la Cruz, historiador exquisito, que la mayoría de los complots que tienen éxito en Latinoamérica lo conforman clase media. Sí. Así es. En Cuba, Fidel Castro Ruz, que pertenecía a una clase media alta, y sus hijo de hermanos, terratenientes y demás. Aquí, fíjate lo que tú estás diciendo, una clase media también que fue la que complotó desde el 14 de junio a un cambio en el pensamiento del dominicano, Claro. en el desapegendamiento del dominicano, porque hay que decirlo. Una palabra que usted acaba de... No, es verdad, aquí había un apendejamiento full. Aquí les tenía un terror a la dictadura, y esos jóvenes fue que empezaron rompen con el miedo, rompen con el silencio. Con pasquines que lo hacían clandestinamente, que lo hacían en una iglesia, dicho sea de paso, con la ayuda de esos curas, porque los curas eran de los pocos que podían manejar papel en unas dimensiones altas. Fíjate por qué el involucramiento no es y tonto. Podían manejar mimeógrafo y una pequeña imprenta, etcétera. O sea, es todo un complot bien pensado, pero ¿de quién? De esa clase pensante. Esa clase media pensante. Entonces, a partir de esa situación de que hacen prisioneros todos estos jóvenes, empieza la familia a presionar a la iglesia. Y la iglesia se hace eco, se ve obligada a hacerse eco. Y a emitir una carta pastoral hacia el 31 de enero de 1960. Esa carta pastoral obligó a todos los curas y a todos los obispos, sacerdotes y demás a leerla en todas las misas ese día. Lo que 31. Se consideró una ruptura del régimen con la iglesia. Con la iglesia, porque la iglesia hasta ese momento era una protectora del régimen. Totalmente. Porque había una especie de acuerdo, que tiene un nombre ese acuerdo. Concordato, como dije. Concordato. 1954 fue firmado por Trujillo en el Vaticano. Así es. Y todo eso entonces hace posible que ya el miedo de que habla Mariano y el apendejamiento, como dice Mariano, se vaya rompiendo. Y el pueblo dominicano ya ve que tiene defensor. La iglesia ya colocada de su lado, abiertamente. Pero esto no quedó ahí. Un hecho significativo en mayo de 1960 es el atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. ¿Por qué ese atentado, Juan? Porque Rómulo Betancourt le dio acogida a la mayor parte de los exiliados dominicanos en Venezuela. ¿Del 14 de junio? No. A los exiliados dominicanos de la diáspora dominicana exiliada en contra de Trujillo. Fue acogida en Venezuela durante muchos años. Y una de las figuras clave fue Rómulo Betancourt, que era enemigo a muerte de Trujillo. Entonces Trujillo, como él acostumbraba, contrató personajes que tenían vínculos cercanos al presidente de Venezuela, incluyendo personas que estaban en el círculo más estrecho del presidente, y de esa manera logró colocar una bomba al del presidente Rómulo Betancourt, que murió el chofer inmediatamente, y Rómulo se quemó, una gran parte de su cuerpo se quemó con parte del combustible del vehículo, de manera que todo eso es lo que lleva abiertamente a Estados Unidos a entender que había que salir de este hombre tan peligroso, que no respetaba eso rango de ningún tipo. Más el secuestro de Galíndez,
anteriormente en el 56. Un territorio norteamericano que, dicho sea de paso, el avión que trajo a Galíndez lo piloteó el piloto Murphy, pero un piloto norteamericano. Pero también se involucró a uno de los hermanos de Antonio de la Maza. Hermanos de la Maza, que era piloto también. Claro, copiloto. Entonces, eso es lo que lleva a Antonio de la Maza a planear todo. O sea, Antonio de la Maza es el de la idea que conquista a César Estrella, a Estrella Sadalá. Porque le tiraron su hermano muerto en un saco frente a su casa. Sí. Para callar, como él tuvo participación y podía develar eso que sucedió en Estados Unidos y era para Trujillo un peligro, lo matan. Apareció ahorcado en la cárcel. Primero lo hicieron prisionero al hermano de Antonio de la Maza, apareció ahorcado en la cárcel y para simular que fue algo que ocurrió en la propia cárcel, y a partir de ahí entonces logran integrar a otras personas que sabían que tenían contradicción con Trujillo. ¿A quién? A Pupo Román Fernández, el secretario de las Fuerzas Armadas, que vivía con una sobrina de Trujillo, y que Trujillo incluso en la película La Fiesta del Chivo se muestra de que él llamaba a Pupo Román Fernández de su casa, diciendo que estaba con su mujer. O sea, una manera de desconsiderar al ministro de las Fuerzas Armadas. Un títere. Es un títere. Maestro, ¿por qué le decían el chivo a Trujillo? Eso es una expresión popular que de alguna manera lo que quiere mostrar es que tú sabes que Trujillo tenía la fama de ser un hombre muy mujeriego, de ser un hombre, ¿verdad?, que todo lo podía, y tú sabes que el chivo también tiene la famosa frase aquella de que el chivo que mamea o el chivo que esto, que lo otro. Entonces, la expresión popular de mataron al chivo es una expresión para indicar que ese chivo que mameaba ya fue liquidado. Y de ahí entonces la famosa frase de vamos a decir, de la fiesta del chivo, por eso le ponen la fiesta del chivo, el pueblo tiraba a la calle, celebrando, ¿verdad?, que el chivo ya había sido aniquilado. A detenernos un poco ahí para dos preguntas que tiene Mario Grisales Giraldo. Dice, ¿es cierto que la masacre de Perejil fueron más de 15,000 víctimas? ¿Se refiere a la masacre de Río Masacre? Sí. Hay distintos puntos de vista. La mayor parte de los... De Río Dajabón, que es como se llama. De Dajabón. Hay algunos que estiman entre 15 a 20,000. La mayor parte de los escritores internacionales que han escrito sobre esto han estimado entre 15 a 20,000. ¿Y fue a cuchillo o porque dicen que armas blancas? Cuchillo, machete. No hubo disparos. Pudo haber alguno, pero por lo menos la mayor parte de los muertos fueron a través, digamos, de armas blancas. Había para niños, simular, mujeres. Había de todo. Para simular, en este caso, que era un pleito entre personas, digamos, de campesinos dominicanos y haitianos. Esa era la idea de simular eso. Acusando a los haitianos. ¿Cuál fue el motivo? Acusando a los haitianos que venían a ejercer el cuatrerismo de este lado, a robar ganado, a los terratenientes de la zona, y los campesinos supuestamente dominicanos. Hay incluso muchos guardias vestidos de campesinos para simular que eran campesinos dominicanos contra campesinos haitianos, cuatreros, a lo que se estaban enfrentando. Pero ¿cuál fue el motivo, Juan, de esa masacre? O sea, ¿qué hizo que el dictador decidiera cometer ese atropello contra la humanidad haitiana? Es importante esa pregunta que tú haces, Mariano, porque casi nunca se ha ventilado este asunto. En un texto que yo escribí recientemente, yo hablo de la genealogía haitiana de Trujillo. De cómo... Que era descendiente haitiano. Descendiente de uno de los que estuvo acá como gobernador militar, fue en este caso abuelo paterno de Trujillo, el que duró 21 años con el gobierno de Jean-Pierre Boyer y parte del gobierno de Charles Herald. Y este señor era abuelo paterno de Trujillo. Entonces Trujillo, cuando va en el año 1936, todo el acuerdo que firma con el presidente Vincent de Haití, prácticamente allí él se destapa, según lo recoge,
un embajador norteamericano en Haití en ese momento, o un consejero norteamericano en Haití, de que Trujillo incluso se alardeó de sus sangres africanas, de su origen africano en ese acto que hubo en Haití. Lo cual nos deja ver claramente de que él, en ese momento, como estaba en Haití, quería demostrar que había una familiaridad. Congraciarse con... Exactamente. No obstante, parece ser que sus asesores, al él regresar y concluir ese acuerdo, se dieron cuenta que él había cometido un grave error, que había cedido 3% del territorio dominicano en el acuerdo del 36. Del mismo modo... ¿Cómo se llamó ese acuerdo? El acuerdo se llama Acuerdo Dominico Haitiano de 1936, que era una continuación del acuerdo que había firmado Horacio Vázquez en el 29. En el 29 Horacio Vázquez cedió 5% del territorio Haití. Y Trujillo en este nuevo acuerdo cedió ¿Hasta dónde llegó, un 3%. ¿Hasta dónde llegó el territorio cedido? Por ejemplo, lo que hoy conocemos como la miel fue uno de los territorios cedidos por Trujillo. Era territorio dominicano. Era territorio dominicano. Lo que hoy conocemos como San Rafael de la Atalaya era parte del territorio dominicano antes. De igual manera, otros territorios vinculados a lo que hoy es Juana Méndez también era parte del territorio. En Dajabón, próximo a Dajabón, era parte del territorio. Entonces Trujillo cedió un 3%. Horacio Vázquez había cedido antes lo que era Cachimán, en términos de lo que era San Miguel de la Atalaya y otros más. Pero en términos de kilometraje, ¿qué significa eso? La gente no lo entiende, un 3%. Bueno, cuando hablamos de un 3% Trujillo y un 5% Horacio Vázquez, estamos hablando de no menos de miles de kilómetros. No miles de kilómetros, por lo menos varios kilómetros, no tengo la precisión, pero varios kilómetros importantes. Eso significa varias comunidades que antes pertenecían al territorio dominicano. Está Hincha, donde nació Pedro Santana, que lo cedió Horacio Vázquez. Está San Miguel de la Atalaya, que lo cedió Horacio Vázquez, porque ya había el ILIS firmado en el 1894 esto, pero no había sido formalmente entregado. ¿Por qué lo ceden? Fue parte de este proceso de negociación de los límites fronterizos, donde finalmente se pusieron de acuerdo como resultado, digamos, de una discusión internacional. Hubo incluso, intervinieron ahí personas vinculadas a lo que era el Tribunal de la Haya y demás. Desde el siglo XIX venían estas comisiones y finalmente se ponen de acuerdo con Luis Bornó, Horacio Vázquez y con Estenio Vincent, el caso específico de Trujillo. Volvamos a la noche del 30. Del tiranicidio. Llega la noche, lo emboscan, lo matan, el coronel de la Cruz se salva, era coronel. Zacarías era coronel. Sí, era oficial. Se salva, dicho sea de paso, Zacarías de la Cruz era abuelo del general de la Cruz Consuegra, mi amigo. Okay. Saludos para él. Zacarías logra irse y llega al Marión, herido. Y es ahí que Zacarías da el reporte de lo que ocurrió esta noche y encuentran una pistola que creo que era de Pupo Román, que la prestó para el complot, y más adelante encuentran un carro que creo que era de Pedro Livio Cedeño. De Pedro Livio de Cedeño. Dicho sea de paso, un carro que casi no había en la ciudad, sí, que era muy fácil identificar de quién era el dueño. Claro. ¿Qué pasó? La prisa, los nervios, la poca preparación militar. ¿Qué pasó que dejaron tanta evidencia para que pudieran rastrearlo? Que dicho sea de paso, el único herido de ellos, lo hirió uno de ellos. Claro, al propio Pedro Livio. Un cruce de balas, sí, entre ellos.
sin duda alguna que toda esta situación pone de manifiesto claramente que hubo muchos elementos muchos cabos sueltos, donde ellos no se pusieron de acuerdo claramente en cómo iban a hacer las cosas, sino que el hecho en sí ya fue que lo llevó a actuar y no esperaban la reacción del dictador también. No esperaban que el dictador iba a reaccionar dispuesto a batirse a tiro con ellos. Pensaban que él iba a asumir una actitud de cobarde, a correr, a buscar la manera de sacarle. Menospreciaron al enemigo. Sí, y Trujillo, se puede decir de él todo lo que uno quiera, pero cobarde no era. O sea, fue un individuo que siempre demostró en su trayectoria que era un individuo dispuesto a todo. Y esa noche se puso de manifiesto. Dicho sea de paso, de los pocos relatos que Zacarías de la Cruz hizo, porque sí. Mi querido amigo, el general de la Cruz Consuegra, siempre quiso que Zacarías escribiera algún libro. Imagínense las cosas que Zacarías sabía del Trujillo. Era su asistente prácticamente personal, era el que andaba con él para arriba y para abajo, incluso en las noches clandestinas. Claro. Que él se iba sin escolta incluso. Zacarías nunca quiso escribir. Pero Zacarías dijo que ellos se podían eludir el cerco. Y que él le dijo que no, que se parara a pelear, que él estaba herido. Párate a pelear que estoy herido. Sí, sí. O sea, Trujillo no quiso escapar. Algunos dicen, Juan, y tú me abundarás sobre este particular, que ya Trujillo se olía muerte, que ya estaba cansado, enfermo. Uno de los principales problemas que tenía, creo que tenía cáncer de próstata, sí. Ya no se le levantaba como antes, y eso era una de las virtudes que él tenía, porque era un hombre sexualmente activo, y sí, por eso muchos de los problemas que tuvo con los amigos, porque le cogía a las mujeres, a los amigos. Sí. ¿Es así, Juan? Sin duda alguna hay relatos de ex amantes suyas, ¿verdad?, que han escrito posteriormente, y hay relatos de personas que le conocía de cerca que dan cuenta de eso, ¿no? Y específicamente médicos. Incluso hubo médicos que vinieron acá, como es el caso del doctor Marión, ¿verdad? El doctor Marión, que es muy conocido, por eso ese hospital, Marión, el hospital ese hospital lleva el nombre de ese médico prestigioso, extranjero, porque vino en varias ocasiones, ¿verdad? Y pudo hacer algunas operaciones, algunas cosas que a Trujillo les restablecieron parte, digamos, de esa virilidad, en cierta medida. Entonces, toda esa situación es lo que explica de alguna manera cómo la falta vamos a decir, de preparación de todos los detalles de eso. El hecho de que quienes estaban encargados de asumir el poder no salieran por temor. Caso de Pupo Román Fernández. Caso de Luis Amiá Matió. Cobarde y traidor, Pupo, porque... Sí, los dos. Y Luis Amiá Matió, que no salió nunca. Y después entonces asumió parte de lo que fue el Consejo de Estado que Balaguer creó. No, entre él asumió un rol de protagónico sin haber hecho nada. Entonces todo eso nos dice a nosotros que efectivamente no hubo la planificación pormenorizada en la acción misma y en las evidencias que dejaron, además del revólver, el vehículo. ¿Era un revólver o una pistola? Una pistola, me parece, sí. Una pistola, el vehículo, casquillo de los tiros que ahí hubo. O sea, todo eso son evidencias que evidentemente podían conducir se llevaron el cadáver de Trujillo en un vehículo. No hubo una estructura militar, inclusive, sabiendo que eso... hay un herido, lo llevan a un hospital. A un hospital. Tenían que tener en el complot un médico. Un médico para que pudiera atenderlo. Para preparar y una casa de seguridad. Correcto. Entonces todo eso evidencia que no hubo la preparación de las consecuencias que podían derivarse de un hecho como ese, porque no era cualquier persona que estaban ajusticiando o asesinando. Eso evidencia, Juan, que no había asesoría militar norteamericana, como se presumió
que incluso parte de las armas se lo dieron los Estados Unidos, eso descarta eso. No lo descarta totalmente, lo que sí descarta de que ellos estuvieran al frente de la acción. Lo que no descarta es que ellos sí colaboraron suministrando las armas, como se ha expresado. Pero hacerle un plan. Pero ejemplo, no esos elementos de casa de seguridad, de un médico, o sea, esos elementos no se lo hubiera quedado fuera un asesor militar que haga un plan como ese. Claro, por eso digo que es posible que hubiese intervención de los Estados Unidos, pero no directa, sino indirecta, suministrando las armas o teniendo intermediario, porque fue un intermediario. La persona que dice que era un dueño de un supermercado, el único extranjero que tenía un supermercado fue a ellos que utilizaron para entregar las armas a los complotados. Pero ahí la otra pregunta, ¿cuáles armas? El arma que encuentran es de Pupo Román. Una de ellas. La que usa Antonio Inver Barrera. Antonio Inver Barrera era de él. La otra escopeta de este muchacho fue recortada, que era una escopeta de casa del el hermano del piloto. De Antonio de la Maza. Antonio de la Maza. ¿Cuáles armas? Si las armas que ellos tenían no eran armas importantes y eran prácticamente de ellos. O sea, ¿cuáles fueron las armas que entonces Estados Unidos se dio? Bueno, por lo menos hay un hecho cierto. Como se dice, el vehículo de Trujillo no miente. Y yo creo que con esas armitas no era fácil enfrentar a Trujillo, con esas 3 armas o 4 que hemos mencionado. Y sabemos que lo que han tenido la oportunidad de ir al Museo de Historia y Geografía, que queda muy cerca de acá del Nuevo Diario, y ver el vehículo en las condiciones que quedó, los tiros, ¿verdad?, que traspasó ese vehículo, no es de un revolvito, eran de armas de alto poder. O sea, pienso que se pudieron haber encontrado esta, pero hubo otro tipo de arma más poderosa para poder traspasar un vehículo blindado como el de Trujillo. Era blindado. Y al mismo tiempo herirlo y él tener que salir a pelear. Entonces, eso deja ver que había algún tipo de arma mucho más poderosa que esta que quedaron como evidencia, digamos, en la escena del crimen. O al menos retiraron las otras. Para no dejar las evidencias de ellas. Jansen Valdés. Falló la percepción lógica de ese dictador esa noche al tomar la decisión de ir solo. Falló aquella percepción de liderazgo, aquella percepción de no andar solo, de protegerse a sí mismo, si tenía la noción de que se estaba armando algún complot, o se dejó a la confianza. Dejemos la respuesta para después los comerciales. Volvemos en breve, somos enfrentados. Jansen Valdés, Moisés Ruiz, Mariano Abreu y nuestro invitado de honor, el historiador Juan de la Cruz. Tema de hoy, la dictadura, el tiranicidio, y luego vamos a hablar del triunvirato. Permanezca con nosotros. De regreso enfrentados, un honor, un placer, un privilegio. Gracias a todos los que están conectados. Por favor, identifíquense, escriban ahí quiénes son, porque hay gente que no conozco y quiero saber quiénes están con nosotros. Moisés Ruiz. Antes había una pregunta que dejó Jansen Valdés en el aire y después el pastor y comunicador Moisés Ruiz. Adelante, Jansen. Vamos a hacerle la pregunta. Repítale la pregunta. Repítala para confirmación, como decía Tano En Cabo. ese escenario, ese 30 de mayo, falló la inteligencia de Rafael Leonidas Trujillo, falló la percepción de confianza, falló ese conocimiento que adquirió de líder, de confiarse esa noche y quedarse solo. Pienso que en Trujillo había un exceso de confianza de que él era el todopoderoso. Querido, amado. Amado. Y no sabía que también, además de querido, amado, era también muy odiado por mucha gente, incluyendo gente de su entorno.
de tal manera que es importante destacar que el exceso de confianza de Trujillo fue que lo llevó a ir solamente con Zacarías de la Cruz y no rodearse de nadie más, de su escorta, como ocurría, como acostumbraba casi siempre, andar con su escorta. Como le reclamaba. Y como reclama una posición como la que él tenía. Le reclamaba el jefe del CIN. Claro, siempre Johnny Abe le reclamaba eso, pero él quería mantener siempre esa vida furtiva de mujeres y demás, y ahí él no quería involucrar a mucha gente, ¿verdad? Y por eso entonces pensó que era la mejor manera irse él junto con su chofer de confianza, Zacarías, a San Cristóbal, como acostumbraba a hacerlo periódicamente, no todas las semanas, pero sí periódicamente, acostumbraba a hacerlo, de irse furtivamente. Por eso el papel del teniente Amado García fue crucial, porque era el que decía la hora y los días en que él salía en ese tipo de misión. Exactamente. Moisés Ruiz. Sí, antes de leer una pregunta que tiene aquí Mariano Grisales. No, Mario Grisales. Mario Grisales Giraldo. Antes de... Hoy en día, y voy a venir aquí a hoy en día para volver allá. Hoy en día la sociedad vive diciendo que se necesita un Trujillo. Necesitamos un Trujillo tiene que volver. ¿Cuáles fueron, menciona algunas de esas aportaciones en beneficio de la sociedad, del país que tuvo Trujillo como... La otra cara de la moneda. Que esa sería la otra cara. No, sin duda alguna, hacer una historia ocultando verdades no es hacer historia. Es importante destacar que en esos casi 31 años hubo aportes importantes al desarrollo del país. Entre esos aportes hay que destacar, por un lado, la creación del Banco de Reserva en el 41. Fue un hecho muy significativo para el país. La creación del Banco Agrícola. Del Banco Central. La creación del Banco Central en el 47. La creación de la Superintendencia de Banco como ente regulador, aunque en esa época solamente teníamos el Banco de Reserva como vamos a decir, como organismo de transacciones bancarias, pero posteriormente se integraron nuevos organismos, nuevas instituciones bancarias. Además, las industrias de saco, exacto, de cemento, en la botella. Concentración del poder económico, eso sí hay que decirlo, en las manos de Trujillo. Claro. Y José Ramón Cordero Michel, hermano de Emilio Cordero Michel, hizo un análisis en el 59, fue uno de los que vino en la expedición del 59, pero antes de eso, como doctor en economía, había hecho un análisis en la Universidad de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico publicó posterior a su fallecimiento, ¿verdad?, a su muerte en la expedición, ese trabajo tan importante donde él hablaba de la concentración monopólica de la familia Trujillo, de Trujillo como tirano, que había concentrado todos los elementos de la economía, la producción arrocera, la producción de leche, la producción de carnes. Todo eso era de él. La producción de sal marina, la producción de saco, cordelería, zapatos, pidoca, es decir, todo, prácticamente. Pidoca, para los que no saben, pintura dominicana. La pintura dominicana. Seporá, ¿verdad? Que estaba ubicada en lo que hoy es la San Vicente de Paúl, esquina carretera media. Cabe señalar, don Juan, esto es peligroso lo que voy a decir, pero ¿sí? Yo me caracterizo por ser una persona con coraje. Muchas de esas empresas dominicanas, aquí hay familias que se quedaron con esas empresas. Se quedaron con ellas. Familias poderosas. De esas que terminan en apellidos sonoros. Y que se robaron esas empresas del Estado. Y hoy esas familias son millonarias y la transformaron en otro tipo de empresa. Para camuflajearla. Como eso por ejemplo, la eso lo sabemos. Industrial Dominicana. Eso lo sabemos. Que hoy se llama Mercasí. Así es. De manera que es importante, yo soy tan arriesgado como Mariano. Usted es más arriesgado porque usted atrevió a mencionar nombres. Y la familia Bonetti es parte, digamos, de ese consorcio, que hay que decirlo con toda la claridad.
En ese sentido es importante destacar que esa concentración del poder evidenció claramente de que había un gran capitalista en la República Dominicana, que era Trujillo. O sea, los demás no eran subordinados del jefe, eran aliados del jefe, eran consocios en este caso del jefe. Entonces eso nos evidencia que en esa parte eso no fue tan positivo, lo de la concentración total, digamos, de la empresa, porque no hubo libertad de empresa, no hubo libertad de, vamos a decir, de inversión, ni nada por el estilo, sino que Trujillo incluso concentró toda la producción azucarera, hizo que todas las empresas, los extranjeros le vendieran la mayoría de sus ingenios, y los nacionales también. Solamente la Sugar Puerto Rico Company, que hoy es el Central Romana Corporation, no le vendió. Es la única que no le vendió, y decidió mandar a hacer un libro para desacreditarla, que es un libro que se lee en todas las escuelas como literatura, que es Over, de Ramón Marrero Aristi. Esa novela tan exquisita, tan bien construida, es justamente una novela que fue hecha a la medida para desacreditar a lo que hoy es el Central Romana Corporation, que antes se llamaba Sugar Puerto Rico Company. La Sugar Company. Okay. Sugar Company. De manera pues que es para que nos demos cuenta cómo Trujillo monopolizó todo en la República Dominicana. Pero otro elemento importante, la construcción de la ciudad universitaria, donde hoy está la UAS, en el 47. Eso no podemos nosotros desconocerlo. Claro, Trujillo construyó allí que también la Guardia Universitaria, que era la que se encargaba de ver quién pensaba distinto a él. Y todo el que pensaba distinto a él, a la salida, simple y llanamente desaparecía, moría de una manera inexplicable. Entonces tenía entre los profesores, entre los estudiantes, a todos estos individuos dedicados al espionaje, para no decir al chivateo, y de esa manera entonces él mantenía esa universidad, como se dice, en sus manos. Como decíamos ahorita, en el caso de Minerva, que no se acogió a muchas de las cosas que él quería, pues evidentemente a regañadientes fue que finalmente pudo graduarse. Después que ella le envió una carta prácticamente humillándose, diciéndole a él que ella estaba dispuesta, ¿verdad?, a colaborar y todo eso, pero ella sabía que no estaba dispuesta a colaborar, porque ella estaba haciendo en esos momentos otra cosa. Ella era parte de un complot en contra del jefe, que fue el movimiento 14 de junio, pero ella, como sus padres le pidieron a ella que bajara un poco el tono y que fuera menos sumisa, se mostrara sumisa ante el jefe para que le pudiera dar el título, ella lo hizo, ¿verdad?, para complacer a su familia. Pregunta. Y terminó ella quemando El título. Quemando el título. Esa parte de la desconocida. Diciendo que para qué tengo el título. Iba a tener ese título si no podía ejercer en una sociedad machista dominada por un tirano. Pregunta Mario Grisali si la caída de Trujillo aumentó por la muerte de Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Sin duda alguna. Ahorita cuando estábamos haciendo el recorrido, ¿verdad?, nos quedamos en Rómulo Hay imágenes Betancourt. que le envié, director. Nos quedamos en Rómulo Betancourt, pero iba a llegar justamente a noviembre de 1960, 25 de noviembre, que fue el hecho ya que rebosó la copa. Fue prácticamente la gota que rebosó la copa, fue el asesinato vil de las tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, cuando venían de regreso de visitar a sus esposos, que estaban presos en la cárcel San Felipe de Puerto Plata. Cuando regresaban, ¿verdad?, en Ya la las tres estaban casadas, ¿verdad? estaban casadas, estaba preso aquí en Santo Domingo el esposo de Patria, que era el arquitecto, ahora se me olvida, que fue uno de los que construyó el Palacio Nacional. Ahora se me olvida, pero bueno, ahorita recordaré. El de Minerva era Manolo Tavares Justo,
y Leandro Guzmán, el de María Mi amigo Teresa. Leandro, en paz descanse. Yo Sí, que tenía murió buenas hace conversaciones unos con años. Leandro, una dama, un caballero, un hombre. Claro. ¿Ustedes se conocen desde chiquito? No, yo no tengo el honor de conocerlo de chiquito, pero ya él, muy mayor, me brindó su amistad. Él había venido varias veces a nuestros programas y frecuentemente yo tenía el honor, el privilegio de escucharlo, porque a mí me gusta escuchar la gente con mucho contenido y frecuento visitar la gente así para aprender, beber y abrevar de sus lagos de sabiduría. Que nada más pregunté y se conocían desde pequeño. Es importante, Guido de Alexandro, Guido Alexandro, el esposo de Patria, que estaba preso aquí en Santo Domingo, ya la habían visitado aquí y entonces después fueron a la casa de ellas en Ojo de Agua y de ahí entonces se fueron a ver a los otros dos esposos, ¿verdad?, de Minerva y de María Teresa. ¿Qué papel jugó Joaquín Balaguer post la muerte de Trujillo? Algunos lo ven como un traidor a la familia, porque es Balaguer que hace que la familia salga del país, y la familia se sintió traicionado con ese amigo protegido del presidente Trujillo, del dictador Trujillo, y otros lo ven como la maquinaria que mantuvo ese ánimo trujillista que se convirtió en balaguerismo posteriormente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, hay algunos sectores que piensan, y yo he llegado a creer que de alguna manera tienen razón esta gente que así hacen esta afirmación, que pudo haber estado detrás de todo Balaguer, del ajusticiamiento de Trujillo. ¿Cómo? ¿El complot? El complot. Y incluso Balaguer, en el 1960, hay un video que está en las redes, ¿verdad?, en YouTube. En el 1960, en un acto en el Estadio Quisqueya, dijo, hay mucho, o sea, la única manera de que pueden sacar a Trujillo del poder es si lo matan. Dio la idea. En el 60. Ay. Eso no fue una casualidad, eso era mandando la señal. Mandando la señal. Balaguer hablaba así. Claro, sí, él hablaba así, pero él también era parte, según tengo entendido, de ese complot. Estaba vinculado a Pupo Román, estaba vinculado al teniente Amado, estaba vinculado a varias de las personas que participaron en la acción. ¿Y por qué la famosa novela que ganó premio de Viriato Ascensión, lo que falsificaron la firma de Dios? Cuando Balaguer se entera que esa novela ganó, que es un seudónimo, dio un manoplazo en la mesa, según persona que estuvo cerca suyo, y al mismo tiempo se revela en contra de esa decisión del jurado, que la Jacqueline Malagón era la ministra o la secretaria de Educación en ese momento, cuando se otorgó el premio a esa novela. Y él prácticamente quiso desautorizar, o desautorizó, ¿verdad?, el otorgamiento del premio. ¿Qué tenía esa novela que lo perjudicaba? Porque el protagonista de esa novela era nada más y nada menos que Mario Ramos. ¿Y qué significa eso en el imaginario popular? La gatica de María Ramos, que tiraba la piedra y escondía la mano. O sea, y Balaguer estaba retratado ahí en ese personaje de Mario Ramos, que Viriato Ascensión personificó con tanta magistralidad en esa novela, lo que falsificaron la firma de Dios. Pero dicen que eso no lo escribió Viriato. Bueno, sea como sea, él es el autor, hasta prueba el contrario, de esa novela. Y es una novela que usted la lee y se deleita como la manera en que está narrada. Por eso fue escogida. Entonces, es por eso que yo no dejo de ver como una posibilidad el que Balaguer estuviese detrás del complot
porque al único que le beneficiaba era él. Él era presidente títere de Trujillo. Nos hemos pasado de tiempo, pero mire, finalmente, el papel que jugó el triunvirato para la democracia de República Dominicana, ¿jugó algún papel o fue retranca? Bueno, lo primero que hay que hacer es hablar del Consejo de Estado, que el propio Balaguer estructuró un Consejo de Estado donde estaba Luis Amía Matió, que como dijimos ahorita no participó en nada, y estaba Antonio Inver Barrera. Ese fue un triunvirato conformado, pero se disfrazó de Consejo de Estado. Que fue el primer triunvirato. Fue el primer triunvirato en los hechos. Que Balaguer, queriendo quedarse en el poder, y ante los cuestionamientos, los graves cuestionamientos que habían hacia él, y que él incluso, por eso la familia, como tú decías ahorita, la familia de los Trujillo veía a Balaguer como un traidor, por el hecho de que fue a la OEA, y en la OEA tiró un discurso donde prácticamente se desbocó en contra de Trujillo. Como que él no tenía nada que ver con... Como que él se limpió como Pilato. Entonces, en ese contexto, es que la familia Trujillo lo ve a él como un traidor. Y dijo, y este individuo es el que está con nosotros, y el que estaba con nuestro padre durante tanto tiempo. ¿Quién está en esa foto? Pónganla, director, de nuevo, a ver si usted identifica esos personajes. Yo identifico ahí a Emilio de los Santos, que fue el que hizo las elecciones. ¿Cuál es? El del centro, el traje negro con corbata negra, como abogado, que él fue el que presidió la Junta Central Electoral en el diciembre del 62, donde salió electo Bosch. Está también ahí Manuel Tavares Espaillat, que abogado. Está también, que es el de este lado, y está ahí, ahora ahí atrás veo a Elías Wessing y Wessing, atrás de Emilio de los Santos. Está Elías Wessing y el Wessing. bigotico. Ajá, de este lado. El de la extrema derecha. Sí, exactamente. La extrema derecha. Es lo que yo identifico de los personajes que están ahí. Don Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo la gente puede seguir averbando de su talento y de su conocimiento histórico? ¿Cómo pueden leerlo? ¿Dónde está escribiendo? ¿Tiene una página web? Claro. ¿Tiene unas redes sociales? Por favor, comuníquelo. Tenemos una página electrónica, ¿verdad?, que en donde están todos nuestros trabajos. Se llama historiadorjuandelacruz.com, y también un canal de YouTube que se llama Historiador Juan de la Cruz. Ahí libros, pueden... don Juan ha escrito libros ya, lo ha puesto en... Hay en la actualidad unos 14 libros. ¿Y cómo la gente lo puede comprar? La mayor parte de esos libros se han agotado físico, están en formato digital, la mayoría que ¿Están tenemos. en Amazon? Hay algunos en Amazon, como es el caso del que ganó Premio Nacional de Historia, que es La Guerra de la Restauración, Triunfo del Pueblo Dominicano en Armas, y estamos tratando de todo lo que tenemos digital, subirlo a nuestra página, próximamente lo vamos a subir. Repita la página, por favor. Historiadorjuandelacruz.com. Así es. Para nosotros un honor, un placer, un privilegio haberlo tenido aquí. Espero que nuestro público amable televidente se haya educado un poco más, haya recibido información de este contenido magistral que usted nos trae y que conozca un poco más a ciencia cierta qué fue el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina y su posterior derrocamiento, ese triunvirato que se forma y los motivos que dieron al traste con esta solución armada y esta emboscada. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. A ustedes, nos vemos mañana en otra entrega más de Enfrentados. Moisés Ruiz, Jansen Valdés y Mariano Abreu le dicen: cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Bye bye.